Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos, en el nombre de Jesucristo. Los saludo con todo mi cariño y deseándoles lo mejor a nuestra preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo y a todos quienes nos escuchen desde diferentes lugares, a nuestros hermanos del Ministerio Internacional Hechos Apostólicos. Bueno, notas sobre el Deuteronomio. Vamos a leer aquí el capítulo 3 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 3. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué raro, aquí no está. Sí. Capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Y vamos a leer aquí unos versículos. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no le tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del rey de Og de Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Alabanzas al Señor. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por esta oportunidad de abrir el libro santo, Señor. En esta lección, Señor, danos entendimiento. Danos, Señor, humildad para comprender tus designios y tus inescrutables maneras de aplicar tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, en las notas de Deuteronomio tenemos los inescrutables designios de Dios. Los inescrutables designios de Dios. Hemos entrado en este capítulo a un tema en esta historia de la conquista del pueblo de Israel, que ocupa gran extensión en el Antiguo Testamento, y que nosotros los creyentes hemos de dirigir la mirada con mucha atención, con mucho interés y con mucha humildad y con mucho cuidado también, para entender los inescrutables caminos de Dios como Señor y gobernante de toda la tierra, para admirar sus ordenamientos, el orden de las naciones en el mundo, como Dios, miren, cómo Dios toma interés directo en los movimientos de las naciones y en los movimientos de los gobiernos en relación con otros. Todo movimiento de los gobiernos y de las naciones, desde el momento en que Israel entra a ser una nación en el concierto de los pueblos sobre la tierra, desde ese momento
que es lo que se ve aquí en el capítulo 3 y en estos capítulos primeros de Deuteronomio. Israel entra a ser por primera vez parte de las naciones. Entonces, Dios tiene que ver con todas las naciones del mundo en relación a su pueblo Israel, que ahora entra a ser, como repito, una nación. Entra a poseer la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado a Abraham. Y desde ese entonces hasta el fin de todo el tiempo de los gentiles, hasta cuando la tierra o las naciones dejen de ser gobernadas por el hombre, hasta Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14, cuando todas las naciones de la tierra, reyes y ejércitos, serán reunidos en el valle de Megiddo para combatir. En el valle de Megiddo, el valle de Megiddo queda en Israel, al norte de Jerusalén, creo. Bueno, allí va a ser la batalla del Armagedón, que todos los creyentes entienden. Y léase el capítulo 3 de Joel, que allá hay una descripción de lo que será este acontecimiento, cuando los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra y los ejércitos, millares de millares, se reúnan allí para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Todos los movimientos de Dios en los gobiernos y con los gobiernos tiene que ver con las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, es decir, el pueblo de Israel. Acuérdense, la Biblia dice en algún lugar que Israel es el ombligo de la tierra. Para Dios, Israel es el centro de toda la tierra, de todas las naciones. Y cuando Dios formó las naciones, o cuando Dios repartió la tierra en el capítulo 10 de Génesis, que Dios le puso término y fijó las fronteras de las naciones en ese tiempo según su santa voluntad. Y Dios reservó esa estrecha parte donde Israel está, esa estrecha parte de tierra donde Israel está hoy, ¿sí? Como estaba dicho en el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la tierra de la descendencia de Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, nosotros vemos que Abraham llega a Canaán. Y dice la Biblia que el cananeo habitaba en la tierra. Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, esta es la tierra que daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y Abraham fue recorriendo toda la tierra de norte a sur, levantando altares por donde iba, levantando altares e invocando el nombre de Dios, del Adonai, como quien dice, aquí voy marcando la tierra que me pertenece a mí y a mi descendencia, pero el cananeo está en la tierra. Entonces, mire usted, hermano, en el versículo 16, miremos capítulo 2, capítulo 15 de Génesis, capítulo 15 de Génesis, versículo 16.
aquí nos da un detalle muy importante, porque tenemos que entender los inescrutables designios de Dios. En versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque, oiga esto, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, que la descendencia de Abraham, sabemos nosotros que sería llevada a Egipto, allí sería esclavizada por 400 años. 400 años después, el colmo de la maldad había llegado a esas naciones. Y Dios se aprestaba a hacer justicia. Alabanzas al Señor. Eso sucedió, pues aproximadamente, lo que Dios le dijo a Abraham en este capítulo que estamos leyendo, el capítulo 15 de Génesis, eso sucedió aproximadamente en el siglo XXI antes de Cristo. Porque sería espantoso y terrible la maldad que esos pueblos alcanzarían a hacer, bueno, y todas las naciones en todo el mundo. Y Dios castigaría a esas naciones. Así son los inescrutables designios del soberano Dios del universo. Como decía Ana en su oración en el capítulo 2 de Primera de Samuel, a quien quiere humilla, a quien quiere enaltece, enriquece al que quiere, empobrece al que quiere. Él es soberano. Gloria al Señor. Reyes, gobiernos, naciones, dinastías, imperios están a disposición de Dios cuando Él así lo quiera para cumplir con ellos o en ellos sus eternos designios, sus inescrutables designios. Entonces, aún así, Dios hacía al hombre responsable de sus actos, de sus designios, de sus acciones. El gobernante y los gobernados, el rey y sus súbditos, el presidente y sus ciudadanos, el magistrado y los juzgados, todos tendrán que dar cuenta a Dios de sus actos para ser juzgados. Todos tienen un día con Dios en su corte celestial para ser juzgados, para mirar sus actos. Cada uno que ha vivido, cada persona que ha vivido en el mundo desde que el mundo fue creado, tiene un momento delante del justo juez del universo. Así lo dice el capítulo 20 de Apocalipsis. El gran juicio del trono blanco. Todos resucitarán para dar cuenta de sus actos y ser juzgados. Así tiene que ser con Dios. Entonces, por eso el creyente, por eso nosotros los estudiantes, le prestamos atención con humildad a lo que nos dice aquí el capítulo 3 de Deuteronomio. Y hacemos distinción. Aquí tenemos que aprender a hacer distinción entre
los actos soberanos de Dios como gobernante en vía o en razón de su justicia, y los actos soberanos de Dios en su gracia y en su misericordia para los que le temen y se arrepienten. Esas dos cosas hay que hacer distinción. Entonces, Dios va a castigar a las naciones. Estas naciones, estas 7 naciones que habitaban en Canaán, ya el colmo de su maldad había llegado, y Dios se aprestaba a castigar a esas naciones, a castigar a los malos, a dar recompensa. Dios da recompensa a sus adversarios, a trastornar los imperios. Dios desploma los tronos. Dios destruye ciudades, borra naciones, pueblos y tribus en razón de su justicia. Dios le ordena a su pueblo, como vemos aquí, que destruya a hombres, mujeres y niños, porque la maldad de todos ha llegado, el colmo. Que encienda sus habitaciones, que destruya sus ciudades, que reduzca a escombros sus murallas de las naciones. Eso hay que mirarlo serio, porque Dios es soberano. Miren, el capítulo 29 de Ezequiel nos dice aquí algo. Dios se apresta aquí en el capítulo, ¿a dónde está Ezequiel? Bueno, Ezequiel 29. Dios se apresta a castigar a Tiro y a Sidón, 2 naciones, porque también estaban llenas de maldad. Es que todas las naciones se han llenado de maldad. Y entonces miren que Dios, ¿a quién usa para castigar esa nación? Esas naciones. Hijo de hombre, versículo 18. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio. Entonces Dios llama a Nabucodonosor y a su ejército para que le preste un servicio. ¿Cuál era el servicio? Ir contra Tiro. Y entonces dice: toda cabeza ha quedado calma, toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Dios toma a los pueblos, Dios toma a las naciones, Dios toma a un hombre, Dios permite muchas cosas en razón de castigar la maldad de los pueblos y de las naciones. Asombroso, asombroso. Iba Nabucodonosor a prestarle un servicio a Dios. Entonces, la maldad que siempre ha existido, ¿no? En la civilización antediluviana, nos dice el capítulo 6 de Génesis, que la tierra estaba llena de violencia, y el designio de los pensamientos de los hombres era solo de continuo a la maldad. Y por esa razón dijo Dios: raeré toda carne, y envía un diluvio, y salva a Noé, que era hombre justo y que le cree, y hace su barco para salvarse. Por 120 años Noé fue pregonero de justicia. ¿Y qué era lo que decía? ¿Cuál era la justicia que pregonaba? Le decía a la gente de su civilización: ustedes están llenos de maldad, ustedes son unos corrompidos y Dios los va a destruir. Por 120 años, construyendo su barco. Y Dios mandó el diluvio y destruyó a hombres, mujeres y niños, bestias y aves y todo. ¿En razón de qué? De su justicia. Dios despliega
su poder. Dios despliega todo su, como se dice, su poder supremo en razón de la justicia. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Castigando a todos ellos, a los malos. Dios castiga. Vea, grábese eso en la cabeza. Dios castiga el mal. Dios no soporta el mal. Y Dios no es impune con el mal. Lo castiga. Sea hombre, sea nación, sea gobernante, sea ángel, sea quien sea. Si en otros mundos hay habitantes, lo mismo. Él trastorna los imperios, derrumba los tronos, destruye las ciudades, barre con naciones, con pueblos, con tribus. Y aquí le ordena, como dije antes, a su pueblo, matar niños, hombres, mujeres. Porque los inescrutables designios de Dios. Alabanzas al Señor. Alabanza. En Sodoma la maldad había llegado a toda su extensión. Y Dios le dice a Abraham en el capítulo 18, le dice en el capítulo 18, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha llegado hasta mi presencia. Capítulo 18, versículo 20. ¿Quién clamaba? ¿Quién clamaba contra Sodoma? La sangre derramada inocente, la injusticia, la maldad. Y entonces el Señor dijo, yo no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, porque el clamor contra Sodoma y Gomorra ha llegado hasta mí. La inmoralidad, la degradación de la humanidad, pues nosotros lo sabemos. El capítulo Judas capítulo 1 dice que Sodoma y Gomorra hicieron fornicaciones y vicios contra naturaleza. Judas capítulo, bueno, no tiene sino un solo capítulo, pero el versículo 7, en vicios contra naturaleza, como dice el capítulo 1, 2 de Romanos. Y Dios mandó fuego del cielo y consumió hombres, mujeres, niños, bestias, animales. Toda la tierra quedó vuelta desierto. Los arqueólogos que buscan allí han encontrado los vestigios de esas ciudades y han encontrado la quemazón que hubo. Ustedes se acuerdan, bueno, ustedes han leído la historia Pompeya. Pompeya era una ciudad al lado del Vesubio, del volcán Vesubio, en la Italia antigua. Esa ciudad fue destruida por una erupción de ese volcán en el año 79 del primer siglo. Esa ciudad era el centro de perversión de los romanos. Allí hacían toda clase de aberraciones inimaginables. Hasta hoy que han estado excavando y han encontrado vestigios de las aberraciones que se hacían ahí. Y cuando Dios lo ven, la injusticia que había allí, Dios dice, esto hay que quitarlo. Entonces dice la historia que el ganado, las ovejas, no se arrimaban a la montaña. Y los pastores se preguntaban, ¿qué pasa? Y los esclavos que sacaban agua de los pozos notaban que el agua era caliente y a medida que avanzaba el tiempo, el agua salía más caliente y salía el agua hirviendo. Y fueron a decirle, porque estaban en unos bacanales, en unos carnavales, y fueron a decirle a los ciudadanos, mire, aquí hay, va a pasar algo.
Y la gente no le creía. Seguían en sus bacanales. Dice la historia que los esclavos dormían a la orilla del mar porque sabían lo que iban a pasar, presentían lo que iba a pasar. Bueno, en un día de un mes de agosto del año 79, eso dice la historia, hizo erupción el volcán y esa ciudad quedó enterrada entre cenizas. Hasta hoy están escarbando. ¿Por qué? Porque Dios hace justicia contra la maldad y contra el pecado. No se olvide eso, hermano y amigo. Entonces, mire, 7 naciones, nos dice la palabra de Dios, tenía que Israel destruir totalmente, porque la maldad de ellos había llegado hasta el colmo. En el capítulo 18 de Levíticos, si quiere vaya conmigo, o si no apúntelo para que lo vea más tarde, tenga tiempo de tomar notas y tiempo de leer para que entienda. Yo lo invito y lo invito y lo animo a que siempre abra la Biblia para entenderlo. Entonces, en el capítulo 18 de Levíticos, Dios le advierte a Moisés que le diga al pueblo que no vayan a hacer las mismas cosas aberrantes que hacían los habitantes de esas naciones. Y aquí está pues la lista de todas las cosas aberrantes que hacían. Y el Señor le dice al pueblo, eso no lo vayan a hacer ustedes. Entonces mire como dice el versículo 24 del capítulo 18 de Levítico. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra, versículo 25, y la tierra fue contaminada. La tierra, es decir, la tierra, el suelo, el piso, fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guarda pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea, le advierte el Señor al pueblo de Israel, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Entonces usted ve que eso es un juicio. ¿Y por qué la tierra misma vomitó a las naciones que antes estaban ahí? Porque Dios es justo y porque Dios hace justicia. Y los hechos poderosos de Dios es para manifestar su justicia. Alabanzas al Señor. Bendito sea su nombre. Nada se tenía que quedar, todo lo que tuviera vida tenía que ser cortado. Y así ha sido la historia de los imperios. Así ha sido la historia de las naciones, inclusive al mismo Israel, Dios lo castigó por su maldad, a sí mismo. Vinieron los babilonios, hombres, mujeres y niños. Usted lea en las lamentaciones de Jeremías
capítulo 4 especialmente, pero pues todo el libro de las Lamentaciones de Jeremías es una descripción de lo que Nabucodonosor o los babilonios hicieron con los habitantes de Jerusalén durante el ataque que dieron, porque Dios los usó a ellos para hacer justicia contra su mismo pueblo, por la maldad de ellos. Entonces, nosotros debemos de pensar, hermanos, bien que los actos poderosos y que nada es impune. Dios no queda con impunidad de nada. Si nosotros no somos castigados por nuestros pecados y nuestras maldades, es porque entendimos que nos arrepentimos, que juzgamos nuestro mal y que Dios proveyó un sustituto. Nuestros pecados fueron castigados, pero no nos castigaron a nosotros, sino que fueron castigados en Cristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El pecado de mi paz fue sobre Él. Aquí no hay impunidad. Si usted goza de la libertad gloriosa y de la vida que Dios le ha dado, la vida eterna, es porque Jesucristo llevó su castigo y Él, dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En Dios no hay impunidad. La maldad siempre tendrá que ser castigada. Por eso nosotros no somos nadie para juzgar a Dios. Porque a veces la gente le pregunta a uno, bueno, ¿y por qué Dios mandaba a matar a los niños y las mujeres? Aquí le está diciendo por qué. Porque la tierra estaba llena de abominaciones. Esa gente era gente mala. Bueno, como todos. Como todo el que no conoce a Dios. Esos son los designios, los inescrutables designios de Dios como gobernante en sus actos de justicia. Los incrédulos preguntan con altivez, ¿y por qué Dios hacía eso? ¿Por qué mandaba matar a los niños? Y el creyente, como nosotros, inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios que el Señor nos mostró su salvación y que nosotros la recibimos y seguimos en obediencia lo que Dios lo que Dios puso para nosotros, la propiciación que Dios designó en Cristo para nuestra salvación. Pero las maldad y las cosas aberrantes que se hacían entre esos pueblos, ellos deshonraban sus propios cuerpos, igual que hoy, igual que esta nación. Esta nación va a sufrir un tremendo castigo por su maldad, como esas naciones, porque las aberraciones que se hacían en esas naciones o en esos pueblos, aquí también se hacen, y en el mundo entero. Allá se derramaba sangre inocente, aquí también. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente, y aquí las manos derramadoras de sangre están por toda parte matando niños en los vientres de las mamás. Ahí derraman sangre. Millones de niños mueren en el mundo entero con los supuestos parenthood o los abortistas. Millones. Y solo mira Dios. Y mucho más si los gobiernos apoyan eso. Imagínense. El gobernante y el gobernado. Por eso Dios se apresta a castigar al mundo entero por su maldad. Yo quiero que entienda usted eso. El juez de toda la tierra, el gobernante de toda la tierra hace justicia. Justicia, juicio y equidad son el cimiento de su trono.
Dios no tiene ninguna impunidad. ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? Le dirás tú a tu hacedor, eso lo dice en Romanos 9. Vaya conmigo a Romanos 9. Gloria al Señor. Romanos capítulo 9. Esto tiene su sencillez, en la cual nosotros podemos aceptarlo porque entendemos que Dios es grande y ha dado la oportunidad. Dios siempre da oportunidades largas, como dice, porque Él es lento para la ira y grande misericordia, pero no da por inocente al culpable. Mire, capítulo 9, versículo 20. Pero dirás tú, ¿por qué? Pues, versículo 18 dice, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Al que quiere endurecer, endurece. Entonces me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Me pregunta. Mas antes, versículo 20, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que ponga en la silla a juzgar a Dios? ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, su justicia, y hacer notorio su poder, el poder de Dios se manifiesta en los actos de justicia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción por la maldad? Ya saben ustedes de dónde viene, eso lo hemos estudiado bastante nosotros, lo que pasó allá en el Edén. Mucha gente pregunta, y a mí me han preguntado, bueno, ¿y por qué Dios no mató la serpiente allá en el Edén? Pues uno perdona porque no entienden. ¿Por qué no descabezó la serpiente? ¿Por qué permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué permitió que el pecado entrara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como si tuviéramos derecho a estar juzgando los actos soberanos de Dios. No somos nadie, ni el mundo es nadie. Por eso el mundo aboca, hermano. La ira de Dios se va a derramar por la maldad, así como sucedió con esas naciones, por la maldad. Y alguien será la espada para castigar esta nación. Bueno, eso está en la profecía, algún día lo veremos. Esta nación va a ser castigada. Y muy duro, porque aquí le han dado la espalda al Señor. Mucha gente creyente, gloria a Dios, y Dios los salva a ellos como nos va a salvar a nosotros. Pero como nación y sus gobernantes, la corrupción, la maldad, la mentira, el engaño que hay en las esferas de gobierno, Dios lo está observando y Dios hará justicia. Alabanzas al Señor. Viene el juicio de Dios para todas las naciones, y gracia y misericordia para los escogidos, para los que lo hemos recibido en el corazón, para los que hemos recibido el sol de justicia. Tinieblas cubrirán la tierra, dice el profeta Isaías. He aquí tinieblas cubrirán la tierra, terror, espanto. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación y vida eterna. Los actos de Dios como soberano, extendiendo su poder para castigar la maldad, y los actos
soberano de Dios en su gracia para salvar a los que le temen, a nosotros, si nos mantenemos firmes en la gracia del Señor. Bueno, capítulo 12 de Job, versículo 23. Quiero dejarles este versículo con ustedes. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Él multiplica las naciones y Él las destruye. ¿Y por qué las destruye? Por la maldad. Gracias a Dios, nosotros podemos entender y dar gloria a Dios. Bueno, de ahora en adelante vamos a ver a Israel como la espada de Dios a esas naciones haciendo justicia, la justicia de Dios. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por todo este bien que de ti recibimos. Gracias por todos los hermanos que escuchan o que escucharán esta sección, este mensaje. A todos bendición. Alumbra nuestros ojos y nuestros entendimientos para comprender, Señor, tus designios, los inescrutables designios de Dios. Amén. Bendición, hermano. El Señor me lo bendiga ricamente. Que todo sea para la gloria y para la honra de Él. Amén. My sin erased, I'm raised with